días. Buenos días, Miss. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, Listo, maestra? entonces déjenme abrir la presentación para... Aquí está. Continuar en donde nos quedamos, ¿ok? Ok, lo de la memoria muscular. Y, ok, dijimos que los dermatomos. Tengo que hacer una aclaración, ¿ok? Entonces, a ver, va. Listo, entonces, déjenme compartirles la presentación. ¿Pueden ver mi presentación, muchachos? Sí, Miss. Voy a tener que encender el ventilador porque calor desde temprano. Listo, ok. Entonces, ¿recuerdan ustedes que vimos esta diapositiva y que dijimos que durante la embriogénesis, a ver, déjenme, así. Ok, y que dijimos que durante la embriogénesis, en cada somita, que era cada uno de estos segmentos que se encuentran, ¿me escuchan, chicos? Sí, Miss. Sí. Ok, perfecto. Ajá. Que eran los somitas, que eran cada uno de los segmentos del embrión de aproximadamente 4 semanas, ¿ok? Se formaban en estas somitas y nosotros podíamos partirlas en secciones. Dos áreas que se llamaban el esclerotoma y el dermomiotoma, ¿se acuerdan? Entonces, rápidamente, para hacer la aclaración, por si acaso, porque no me acuerdo qué fue exactamente lo que dije en la última clase, pero de el dermomiotoma, que es la parte rosa, ¿ok? Se generan primero las células madre del mesénquima, que después se diferencian en miocitos, y entonces de aquí, del dermomiotoma, que es la parte superior de la somita, se generan todos los músculos y la piel, o más bien la parte profunda de la piel, porque la piel en general, que es la parte esta gris que vemos acá, se genera a partir del ectodermo. Entonces, los músculos y la parte profunda de la piel se generan a partir del dermomiotomo, mientras que todos los huesos, cartílagos y tendones de esa sección del embrión se generan a partir del esclerotoma. ¿Quedó el apunte? Sí, Del esclerotoma eran huesos y qué más, Miss. aquí está, hueso, cartílago, Cartílago. tendón. Y del dermomiotomo, la parte profunda de la piel, déjenme cambiarlo también aquí, antes de que se me olvide, deep layer of skin, la parte profunda de la piel y el músculo. ¿Quedó? Déjenme poner mi teléfono en silencio para que no me den lata en este momento, ¿ok? Entonces, una vez hecha la aclaración, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos, que fue algo así como en la memoria muscular. ¿Se acuerdan ustedes que eso fue lo último que vimos? ¿Okay? La clase anterior, que era que los mioblastos migraban a los sitios anatómicos donde se van a formar los grupos musculares como los conocemos, por ejemplo, el bíceps, el tríceps, el deltoides, el pectoral, los músculos flexores de la mano, es decir,
todos los grupos musculares como se conocen en anatomía. Y entonces cuando migraban estos mioblastos siendo células independientes, llegaban al sitio anatómico y entonces se fusionaban unos con otros e incluso fusionaban y arreglaban su citoesqueleto de tal manera que las fibras de actina y de miosina que vamos a ver en unos momentos se unían todas ellas para formar una fibra en lugar de células independientes. Y dijimos también que había unas células que estaban aquí en la diapositiva anterior que se llamaban las células satélite, que eran mioblastos indiferenciados y que eran susceptibles de diferenciarse para integrarse a la fibra muscular. Esto sobre todo en la etapa del desarrollo y en los individuos jóvenes, de tal manera que cuando una fibra muscular no había sido entrenada y era forzada a tener una demanda incrementada, sobre todo por actividad física y ejercicio, ¿ok? Entonces, estas células satélite se diferenciaban y se integraban a la fibra muscular. Entonces, los puntos que vemos aquí representados son los núcleos de las células satélite. Ay, mis perros, no sé qué le están ladrando. Ya, son los núcleos de las células satélite, de tal manera que como consecuencia del incremento en la demanda de actividad muscular, se genera una condición que se llama hipertrofia, es decir, se agrandan las fibras musculares en virtud de la fusión de estas células satélite. Si por alguna razón la actividad física cesaba o regresaba a condiciones basales, la fibra muscular regresaba aparentemente a su condición inicial. Sin embargo, como ustedes pueden observar aquí, cómo están el número de células, de los núcleos de las células que se fusionaron. Entonces, cuando esta fibra que está atrofiada, se dice que está atrofiada porque alguna vez estuvo hipertrofiada, ¿ok? Entonces, esta fibra, cuando la demanda muscular vuelve a aparecer por un reentrenamiento, entonces le es más fácil regresar al estado de hipertrofia que una que apenas es sometida al primer entrenamiento, y a este fenómeno se le conoce como memoria muscular. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, entonces déjenme ir a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, el músculo, habíamos dicho que aunque está integrado los tres tipos por miocitos, ¿ok? Habíamos dicho que la disposición era diferente tratándose del tipo de músculo en cuestión. Entonces, podemos dividir rápidamente a los músculos en músculo esquelético o estriado voluntario, en músculo cardíaco o estriado involuntario y músculo liso. Entonces, estos tres diferentes tipos musculares se pueden localizar respectivamente el músculo esquelético en los músculos voluntarios que facultan la movilidad del cuerpo humano. El músculo cardíaco se encuentra exclusivamente en el corazón, ¿ok? Mientras que el músculo liso se encuentra recubriendo las vísceras huecas, como los intestinos, como la vejiga, ¿ok? Entonces ahí, y también como las arterias tienen un tono vascular, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, particularmente, el músculo liso, el músculo esquelético, perdón, está formado, ¿ok? Por fascículos, ¿ok? De fibras musculares reunidas entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Cuando alguien ha apoyado o ha cocinado, se da cuenta que puede desmenuzar o desmembrar cada una de las fibras, porque estas fibras están unidas entre sí para funcionar todas juntas
y facultar la contracción muscular y el movimiento voluntario. Entonces, estos grupos o fascículos, ¿okay?, de fibras musculares se encuentran recubiertos por unas membranas de tejido conectivo, que recubren respectivamente, vean, grupos de miofibras, que, y ahorita si quieren aquí, grupos de miofibras, y entonces a este recubrimiento se le llama el endomisio, ¿ok? Cuando el tejido conectivo recubre un grupo grande de fibras musculares, el tejido conectivo que las recubre se llama el perimisio, y finalmente cuando el tejido conectivo recubre todo el grupo o grupo muscular, entonces el tejido conectivo se llama epimisio, es decir, al músculo entero. Este tejido conectivo es muy importante porque es un tejido conductor de electricidad. ¿Eso por qué es importante aquí? Porque cuando llega el impulso nervioso que viene del sistema nervioso central y que envía la orden de contracción o relajación voluntaria, ¿ok?, no es necesario que haya una neurona por fibra muscular, sino que solamente hay unas cuantas neuronas que terminan sobre todo en el epimisio, es decir, en la capa o envoltura más externa de tejido conectivo, y la electricidad difunde a partir de ahí hacia el interior de todo el músculo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, maestra. Ok, Entonces, aquí está otra vez. A mí me gusta mucho esta imagen porque vean, perimisio, perdón, endomisio si recubre cada fibra, ¿ok? Perimisio, el azul, si recubre un fascículo, y epimisio si recubre al músculo completo, y todas son recubiertas de tejido conectivo conductor eléctrico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno acude, por ejemplo, a una sesión de fisioterapia por contractura muscular o por alguna otra lesión que tenga o alteración que tenga el músculo, ¿ok? Pues mucho de lo que se administra es electricidad. Entonces, esto induce cómo tiene los músculos voluntarios cubiertas de tejido conectivo que conducen, la electricidad puede viajar y ser transmitida a todo el músculo completo en virtud de estas cubiertas. ¿Qué más? El músculo, particularmente el músculo esquelético, ¿ok?, está conformado, esto es más o menos lo mismo, ¿ok? Está conformado por proteínas, tiene una estructura microscópica, ¿ok? Entonces, en esta estructura microscópica hay, si quieren déjenme pasar al pizarrón o lo pongo aquí. ¿Ok? Espérenme. O filamentos grueso que se llama la miosina y filamento delgado que se llama la actina. ¿Sí? Adicionalmente, también hay otro tipo de filamentos, por eso los vamos a ver un poquito más a continuación, ¿ok? Es decir, este esquema lo que representa es la unidad funcional del músculo esquelético, también del músculo cardíaco, pero ahorita lo vamos a ver, ahorita quedémonos en que es del músculo esquelético, ¿ok? Y se llama la sarcómera, porque sarco en griego quiere decir músculo,
Entonces, esta es la unidad funcional del músculo, ¿ok? Y es la sarcómera, y está compuesta por, por filamentos gruesos, que son estos hilos como color naranja que tenemos aquí, que es el filamento de miosina, y por diversos filamentos de actina o filamentos delgados, que son estos azules que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, todas los filamentos gruesos, ¿okay? Están anclados a esta línea o banda M, ¿okay? Y los filamentos delgados están anclados a esta zona que se llama la línea Z, como usted lo puede ver, ¿ok? Y entonces, ¿ok? Existen, cuando el músculo está relajado, zonas en donde solamente yacen las bandas Z y los extremos de los filamentos delgados que están unidos a ella, y zonas que se llaman las zonas H, que son zonas análogas en donde solamente se encuentran, ¿okay? Filamentos de miosina. Entonces, la sección en donde se traslapan los filamentos gruesos con los filamentos delgados se llama banda A, ¿ok? Y esto funciona de la siguiente manera. A ver, déjenme que yo les pase al pizarrón. ¿Ok? Los filamentos delgados están compuestos por monómeros que se llaman monómeros de actina. Actina G, ¿eso qué quiere decir? Actina globular. Mientras que el filamento como tal está compuesto de actina F, que quiere decir actina filamentosa. ¿Okay? Ahora ustedes van a preguntar, muchas veces cuando hacen cuantificación de proteínas en las células, utilizan a la actina F como marcador, porque la actina F no se encuentra de manera exclusiva en las células musculares, sino que es común a un gran número de células. Entonces, esta actina, a ver, vamos a pintar aquí. Esta actina, si estuviera libre con monómeros, corresponde a la actina G, pero la actina es susceptible de formar polímeros y de esta manera formar filamentos, particularmente el filamento delgado de la fibra muscular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea que esta sería la actina formando filamentos y esta sería la actina como proteína globular. Globular quiere decir en forma de un globo, o sea, formando redondita aproximadamente. Y por otra parte, ¿ok? Tenemos a el filamento grueso, que es el filamento de miosina, ¿ok? La miosina, contrario a como ocurre en la actina, que en realidad no es un filamento, sino un polímero hecho a base de monómeros globulares. La miosina, en cambio, esa sí es un filamento. A ver cómo le muevo aquí. Verde, así. Es un filamento. Perdón, déjame borrar aquí. Así. Es una proteína en forma de filamento, es decir, en forma de fibra. Entonces, las miosinas están asociadas a unas proteínas que se llaman las cabezas de las miosinas, pero no todas las miosinas están asociadas a la misma, de tal manera que mientras que la actina es una proteína globular,
¿ok? La miosina sí es una proteína filamentosa. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Resulta que, déjenme cambiarles aquí regresamos a la sarcómera, ¿ok? Entonces, aquí en esta imagen, ¿ok? Uno puede ver al filamento delgado, ¿ok? Que en realidad es una doble hebra de actinas, ¿ok? Y al filamento grueso, en donde podemos apreciar aquí en este haz o en este hilo grueso, como se pueden formar algunas cabezas de la miosina, todas ellas ancladas a proteínas especiales que se encuentran en la línea M. Pero resulta que esto es muy importante porque, vean, a ver, déjenme pasarles aquí la diapositiva. ¿Ok? Vean, aquí está. Monómeros de actina. Para formar el filamento de actina, ¿ok? Se tiene un extremo más, es decir, un extremo donde se pueden agregar monómeros y un extremo menos donde se pueden ir quitando monómeros para ir acortando o modificando la fibra de actina. ¿Ok? Vean, aquí está. Monómeros, aquí hay un dímero, un trímero y aquí se forma el polímero. ¿Ok? Aquí otra vez, actina G, el dímero, el trímero, el extremo menos, el extremo más, que es donde se agregan los monómeros. Sin embargo, vean, acá en el filamento de actina, ¿ok? Asociado al filamento de actina, se encuentra otra proteína filamentosa no globular, que es esta proteína en color rosa que ustedes ven aquí, ¿ok? Esta proteína se llama la tropomiosina, ¿ok? Y la tropomiosina tiene anclado o asociado una proteína sensible al calcio que se llama la troponina. Entonces, como ustedes pueden observar en la figura, aquí en el filamento de actina hay unos puntos negros. ¿Ya los vieron? Este, ¿ok? Y estos puntos negros son el sitio de unión para la cabeza de la miosina. ¿Eso sí quedó claro? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la actina y la miosina tienen una altísima afinidad una por otra, simplemente por una cuestión de unión y de reconocimiento mutuo. Entonces, la tropomiosina, que es una proteína filamentosa, en estado de relajación, ¿ok? Tapa y cubre aquí todos los sitios donde podría unirse la cabeza de la miosina, ¿ok? Y como está asociada a esta proteína que se llama la troponina sensible al calcio, ahorita vamos a ver más adelante cómo funciona el mecanismo de la contracción, cuando llega el calcio como consecuencia de la orden del sistema nervioso por despolarización de la neurona motora que activa el músculo y que termina aquí en la placa conductora, ¿ok? Este calcio se une, ¿ok? A el sitio de unión en la troponina, es decir, la troponina es una proteína muy sensible al calcio. Cuando llega el calcio se une a su sitio de unión en la troponina e induce un cambio conformacional. ¿Eso qué quiere decir? Cambia de forma, ¿ok? De tal manera que cuando el calcio se une a las troponinas, y la troponina está unida al filamento de tropomiosina asociado a el filamento de actina, esta acción induce que se destapen, o sea, es como si rotaras
o giraras una tapa de esas que se hacen así, ¿ok? De tal manera que se destapan al unísono todos los sitios negros, ajá, de unión con la miosina, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Troponina. En realidad es troponina C. ¿Por qué? Porque es sensible al calcio. C de calcio. ¿Alguien tiene dudas? La troponina. Porque es una proteína que tiene un dominio, ajá, que tiene alta afinidad por el calcio. Todavía no he dicho de dónde va a salir el calcio, un poquito más adelante, ¿ok? Estamos viendo la estructura microscópica, o sea, el mecanismo de por qué cambia. Tropomiosina, y haz de cuenta que es como un cable en donde están unidos algunas troponinas, no son muchas, ¿ok? Pero ese cable actúa como si fuera así para tapar el sitio de unión. Estos negros son los sitios de unión de la miosina en la actina, es decir, donde se va a pegar la cabeza de la miosina. Entonces, maestra, cuando el calcio se une a la proteína, hace girar la... Así que se es liberen decir, justamente. cuando el calcio se une a la troponina tiene un cambio conformacional que gira el filamento de tropomiosina, abriendo todos los sitios de unión negros de la miosina en la actina. O sea, como si destaparas toda una serie de sitios con una banda que tiene todos los taponcitos. No sé si me estoy explicando. ¿Más o menos? Ok. Entonces, lo que ocurre es que, vean, esta es una, otra diapositiva más o menos de lo mismo. Vean, aquí están. Ajá. Esta es la tropomiosina, que también es un dímero enrollado y que tiene sitios donde se asocia con la troponina C, ¿ok? Aquí está el sitio de unión al calcio, ¿ok? Entonces, vean, en estado de relajación, ajá, del músculo esquelético, que es el que vemos aquí arriba, ¿ok? Todos los sitios azules que vemos acá, que son sitios de unión para las cabezas del filamento grueso, están cerrados. Entonces el músculo está en relajación. ¿Okay? Cuando llega el calcio, ahorita después vamos a ir un poquito más para saber de dónde salió ese calcio. ¿Okay? Cuando llega el calcio, como consecuencia de la orden del sistema nervioso, ¿ok? Entonces el calcio se une a este sitio de unión que antes no estaba unido a nada. ¿Ya lo vieron? Entonces, esta acción, la unión del calcio, induce un cambio de forma de la troponina C, es decir, cambia la troponina y hace que los filamentos de tropomiosina giren. O sea, si antes estaban así, ahora van a estar así torcidos y entonces abiertos, ¿ok? De tal manera que se exponen todos los sitios, estos azules, que sirven para la unión con las cabezas de la miosina. Ahorita vamos a ver qué sigue, ¿ok? Y luego, maestra, ¿ok? Vean, aquí está. Cubierto
expuesto. ¿Ok? Y entonces, una vez que esto ocurre como consecuencia de la orden de contracción voluntaria del sistema nervioso, la miosina, o específicamente la cabeza de la miosina, habíamos dicho que había miosinas sin cabeza y miosinas con cabeza. Este filamento rosa es este filamento rosa que nosotros vemos aquí. ¿Sí, chicos? ¿Me están entendiendo? Ok, ajá. Entonces, ok, lo que ocurre, ajá, es que la miosina es capaz de unirse a su sitio de unión en la actina, es decir, cada miosina agarra un sitio de unión, la cabeza, ¿ok? De tal manera que, vean aquí, tenemos un detalle en donde vemos, ¿ok? Que la miosina, ¿ok? Que es el filamento grueso, tiene una cola, también es un dímero, y tiene cabezas, ¿ok? Y las cabezas tienen un sitio de unión con la actina, que es este verde, ¿ok? Y un sitio que funciona como ATPasa, es decir, que puede degradar y desdoblar el ATP en ADP, extrayendo la energía que viene en el tercer enlace del trifosfato de adenosina. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. De tal manera, vean, esta es otra imagen, vean, de la cola de la miosina, ok, las cabezas de la miosina, y vemos cómo no todas las miosinas tienen cabeza, ok. De tal manera, esta es también, vean, esta es bien bonita porque esta es una microscopía, ok. Entonces, aunque cada miosina es microscópica, miren, mide aproximadamente 1500 angstroms, ¿ok? En microscopía confocal de alta resolución se pueden ver las cabecitas de la miosina ensambladas en los filamentos de las colas, ¿ok? Y de esta manera, cuando llega la orden de liberación del calcio por sistema nervioso, ok, vean, aquí no están asociadas las cabezas de la miosina porque no hay calcio y entonces están tapados, aquí es clarísimo, vean, están tapados todos los sitios, pero en presencia del calcio, el calcio induce un cambio conformacional que hace que el filamento de tropomiosina rote o gire, ¿ok? Destapando todos los sitios de unión, y la cabeza de la miosina lo único que está esperando es que le destapen el sitio, ¿ok? Para ir y unirse por simple afinidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo esta cabeza de la miosina tiene un sitio que funciona como ATPasa, ¿ok? Llega el ATP e induce un golpe de fuerza o contracción o desplazamiento de esta cabeza de la miosina, de tal manera que se va, esta cabeza que estaba unida aquí, ahora se une al siguiente sitio, esta que estaba aquí, ahora al siguiente sitio, de tal manera que es como si fueras tomando los nudos que están armados en una cuerda, como de esas de concurso de jalar la cuerda. No sé si me estoy explicando. Si yo a ustedes les diera una cuerda gruesa con nudos sucesivos y cada quien se formara detrás del otro y fueran desplazando los nudos, al final, esta acción lo que hace es que desplaza al filamento de actina en virtud de la función de ATPasa del filamento de miosina, y de esta manera se logra el acortamiento de toda la sarcómera
y de manera sucesiva de todo el fascículo muscular y después de todo el músculo. Es decir, todas las sarcómeras de un músculo, cuando llega la orden del sistema nervioso, que libera el calcio por conducción eléctrica, ¿ok? Induce contracción muscular sincronizada. Es decir, no se contrae primero una sarcómera, luego otra, no, se contraen todas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una duda, maestra. Este movimiento donde entonces ahora sí que primero se mueven una, después otra, se da contracción. No, se que mueven no es- todas, se contraen no. todas. Mi pregunta es, o bueno, más bien va hacia el Parkinson, o sea, el que se muevan de diferentes formas, ¿eso tiene que ver con el Parkinson o es completamente del cerebro? Lo que pasa es que en el Parkinson el defecto no está en el músculo, sino en el sistema nervioso. Oh, El Parkinson no es una enfermedad muscular, pero por ejemplo hay alteraciones musculares en donde hay falta de sincronización de los músculos, ¿ok? Por ejemplo, ¿alguna vez les ha dado un brinquito en el ojo o algo acá, así como, ¿no? Movimiento involuntario. Bueno, ese es un movimiento que tiene espontáneamente el músculo y que no es un movimiento como este o como este. Es un movimiento espontáneo y por tanto no induce una contracción al unísono del grupo muscular, sino que comienzan, ¿no? Sobre todo asociado al estrés, ¿ok? Comienzan con pequeñas contracciones que no logran o que no se convierten en una contracción voluntaria, ordenada, sincrónica. En general, si yo te digo, cierra tu mano, haces así. Si yo te digo, extiende tu mano, haces así. Si yo te digo, mueve tu pulgar, le haces así, o así, o así, o así, o así, o así, ¿ok? De manera voluntaria. Y eso implica, ¿ok?, que todo un grupo muscular va a hacer contracción en todas sus sarcómeras a la vez. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Perdón? Los calambres, que sé cómo son, o qué pasa con un calambre. También son contracciones involuntarias y los calambres muchas veces ocurren porque se ha excedido la capacidad de contracción del músculo, porque hay fatiga muscular, porque hay falta de calcio, porque hay falta de potasio. El potasio es también la fibra muscular hace diferencias de sodio y potasio. ¿Okay? También la neurona que ordena la contracción muscular podría estar limitada de potasio o de magnesio y entonces dar acá vibraciones o calambres. También ocurren por estrés, pero sobre todo, bueno, más bien por estrés, lo de los tics y las contracciones involuntarias, ¿ok? Y los calambres sobre todo por fatiga muscular o por deficiencia de calcio, de potasio, magnesio también. Nos queda un minuto, chicos. ¿Les parece que tomemos 5 minutos y ahorita regresamos? Listo, 5 minutos y regresamos. De alta afinidad en la actina, o sea, está aquí la actina, se destapa el sitio, inmediatamente la miosina se pega por proximidad y por afinidad, ¿okay? Y como la cabeza de la miosina tiene un dominio de ATP-ASA, es decir, que puede tomar el ATP, unir ATP y desdoblar el ATP en ADP y fósforo inorgánico, ¿okay? Extrayendo la energía que viene en el tercer enlace del trifosfato de adenosina. ¿Sí, chicos? ¿Ok? Entonces, en ese momento,
ocurre un golpe de fuerza inducido por la degradación de ATP a ADP y con ello el desplazamiento del filamento de actina, de tal manera que a este fenómeno de que subyace a la contracción muscular se le conoce como teoría del deslizamiento de filamentos, es decir, llega el calcio, se hace el cambio conformacional de la troponina, ¿ok? Y entonces la troponina desplaza al filamento de tropomiosina, ¿ok? Y entonces se pega la cabeza de la actina, de la miosina en el sitio específico. En la actina se degrada, ¿ok? El ATP a ADP y fósforo inorgánico, ocurre el golpe de fuerza, ¿ok? El golpe de fuerza, perdón, y después lo que ocurre es que la cabeza de la miosina ensambla o agarra al siguiente sitio de unión, moviendo o desplazando así al filamento de actina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahorita vamos a ver un video, ¿ok? De tal manera que, ¿ok? Déjenme pasarles para acá. Vean. Ya está. ¿Dónde está? Así. Las bandas que vimos hace rato que formaban las sarcómeras, vean, esta es una sarcómera relajada en donde podemos ver fácilmente la banda M y aquí la banda Z libre anclando los filamentos de actina. Cuando llega el calcio y comienza la contracción muscular por acción del ATP, ¿okay? Se desplaza la banda azul o la banda delgada de actinas sobre la banda, perdón, la actina es la roja, sobre la banda de miosina, como si fuera uno de esos cinchos que sirven para asegurar maletas o asegurar algún objeto que no quieres que se abra, ¿ok? Y entonces se van recorriendo de tal manera que lo que ocurre es un acortamiento de la fibra muscular y del grupo muscular en términos generales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, vean. Aquí está la banda M. Esta sería la banda M. La parte oscura sería la región de los filamentos de miosina. La parte blanca sería la región de los filamentos de actina sin traslapar con los filamentos de miosina. Y entonces aquí se desplaza o se acorta la distancia porque se mezclan las miosinas con las actinas y de tal manera que la fibra muscular se acorta toda al unísono en cualquier contracción muscular. ¿Okay? Entonces, rápidamente, aquí podemos ver eso mismo. ¿Okay? Vean, esto que acabamos de ver es esto de acá. Está la banda M, está la sección de miosinas, la sección de actinas, la banda Z, donde están ancladas las actinas, y esto se acorta cuando viene la contracción muscular. Entonces, rápidamente vamos a ver esto de la contracción voluntaria. Ahorita les comparto el video. Espérenme. Espérenme, a ver. Ay, este no es. Espérenme. Es este de acá.
A ver, ahí voy. No, ay, perdón. Pueden ver mi pantalla, es el YouTube. Sí, maestra. Ahorita le Ok. avisamos el audio. ¿Mande? Ahorita le avisamos si se escucha. ¿O no Ok, tiene sonido? sí. A ver, espérenme, escape. Every day to do activities. This woman is using muscles to breathe. Espérame. Vamos a poner los subtítulos en inglés. Ahí está. Entonces, ay, no, cerrar. ¿Qué fue eso que le di? Ok, ahí va. Entonces, va, ahí vamos. You use muscles every day to do activities. This woman ¿Se escucha el audio? Sí, sí se escucha. Ok. is using muscles to breathe, circulate blood, and move her hand to take notes. Your cardiac and smooth muscle tissues are involuntary. You do not consciously control their actions. Skeletal muscle works under voluntary control. Skeletal muscles are composed of bundles of muscle fibers. Muscle fibers are long cylindrical cells containing several nuclei. Muscles will contract or relax when they receive signals from the nervous system. A neuromuscular junction is the site of the signal exchange. This is where the synaptic bulb of an axon terminal and muscle fiber connect. Muscle fibers are composed of many myofibrils. A myofibril contains contractile units called sarcomeres. Sarcomeres run adjacent to one another down the length of the myofibril. Each sarcomere consists of alternating thick and thin protein filaments, giving skeletal muscle its striated appearance. The muscle contracts when these filaments slide past each other. The thick filaments are myosin, which are anchored at the center of the sarcomere, called the M-line. The thin filaments are composed of the protein actin, which are anchored to the Z-lines on the outer edges of the sarcomere. Because the actin filaments are anchored to the Z-lines, the sarcomere shortens from both sides when actin filaments slide along the myosin filaments. Although the action between the filaments is described as sliding, the myosin filament actually pulls the actin along its length. The cross bridges of the myosin filaments attach to the actin filaments and exert force on them to move. This action is known as the sliding filament mechanism of muscle contraction. In this model, the sarcomeres shorten without the thick or thin filaments changing in length. A contraction begins when a bound ATP is hydrolyzed to ADP and inorganic phosphate. This causes the myosin head to extend and can attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. An action called the power stroke is triggered, allowing myosin to pull the actin filament toward the M-line, thereby shortening the sarcomere. ADP and inorganic phosphate are released during the power stroke. The myosin remains attached to actin until a new molecule of ATP binds, freeing the myosin to either go through another cycle of binding and more contraction or remain unattached to allow the muscle to relax. Muscle contractions are controlled by the actions of calcium. The thin actin filaments are associated with regulatory proteins called troponin and tropomyosin. When a muscle is relaxed, tropomyosin blocks the cross-bridge binding sites on actin. When calcium ion levels are high enough and ATP is present, calcium ions bind to the troponin, which displaces tropomyosin, exposing the myosin binding sites on actin. This allows myosin to attach to a binding site on actin, forming a cross bridge. Calcium ions are stored in the sarcoplasmic reticulum and are released in response to signals from the nervous system to contract. Neurotransmitter molecules are released from a neuron and bind to receptors, which depolarizes the membrane of the muscle fiber. The electrical impulse travels down the T tubules and opens calcium stores.
calcium ions flow to the myofibrils where they trigger a muscle contraction. As the actin and myosin slide along each other, the entire sarcomere shortens as the Z lines draw closer to the M line. As the sarcomeres in myofibrils contract, the entire muscle fiber will shorten. When muscle fibers contract in unison, a muscle can produce enough force to move the body, allowing you to take notes. Muscles every day to... Listo. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, observación que le haya llamado la atención de este video? Sí, maestra, yo. A ver. Bueno, es que ahorita que veo eso del movimiento, me acuerdo de un caso de una señora, que fue hace como 5 años en la que pues un coche cayó sobre su niña. Ajá. Y la señora lo levantó, o sea, se agarró y lo levantó con peso muerto. Se desgarró varios músculos, pero al final tuvo la fuerza necesaria para poder levantar el coche y que alguien sacara a la niña. Mi pregunta es, o sea, había escuchado que nuestros músculos nuestro cerebro limita la fuerza del músculo o algo así, o no pasa eso. Sí, lo que pasa es que en condiciones de estrés, no hemos visto estrés, ese es de los últimos temas, ¿ok? El estrés libera adrenalina y la adrenalina induce contracción muscular. En general, la fuerza que tú ejerces con tus músculos está bajo control cortical, bajo control de la corteza motora primaria, bajo control del área premotora y motora. Es decir, cuando tú ejecutas un movimiento, todo eso está muy medido, muy planeado por áreas de la corteza cerebral, pero cuando hay condiciones de estrés, eso no es un caso aislado. La realidad es que, a ver, ¿quieres tirar mi pantalla? Ok, la realidad es que cuando hay condiciones de estrés, no sabes de dónde sacas la fuerza, pero como es una condición de vida o muerte, como en este caso que estás diciendo, Isaac, ok, finalmente los músculos dan todo lo que pueden dar, ¿ok? Porque lo que está de por medio es tu vida. De hecho, la adrenalina que se libera a todo sistema periférico y la noradrenalina que se libera al encéfalo, ¿ok? Actúan en situaciones de estrés que no son las situaciones habituales. Es decir, el músculo sí tiene una potencia. Esa potencia está muy controlada y muy regulada por sistema nervioso, por las regiones de toma de decisiones y de todo eso. ¿Contesté la pregunta? Sí, maestra, gracias. Sí, o sea, nadie sabe cuánta fuerza tiene hasta que se encuentra en una situación de estrés y usa su fuerza. O sea, de estrés extremo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Ok, entonces dejen de darle aquí escape. Ay Dios, ¿qué hice con esto? Sí, listo. Entonces déjenme compartir la pantalla y seguimos con el tema. Ya les mandé el video a su WhatsApp. Entonces, seguimos si quieren un poquito más para avanzar con músculo, ¿ok? ¿Están viendo mi presentación? Maestra. Ok, entonces también existen, ok, otro tipo de proteínas, además de la actina y la miosina, que intervienen sobre todo en la finalización de la contracción muscular, ¿ok? Y en la recuperación de la relajación.
Entonces, por ejemplo, aquí usted ve esta pequeña proteína que parece un resorte que se llama titina, ¿ok? Esta titina lo que hace es regresar, ¿ok? A la miosina, a su sitio inicial, de tal manera que la contracción nos cuesta mucho ATP, un ATP para unir y dar la fuerza, otro ATP para despegar y que se una al siguiente sitio de unión. Por eso, la mejor manera de utilizar los ATPs que nosotros generamos en el ciclo de Krebs cuando ingerimos carbohidratos es el ejercicio. Por eso le mandan a uno a hacer actividad física cuando uno tiene sobrepeso, porque la mejor manera de utilizar los carbohidratos es haciendo ejercicio físico, ¿ok? Porque ahí se usa mucho, mucho ATP, ¿ok? Entonces, esta titina lo que hace es que regresa, ¿no?, a los filamentos a su lugar, sobre todo al de miosina, evitando que la contracción cueste ATP y la relajación también, ¿ok? Y otra proteína que muy importante que asocia, ¿ok?, a las membranas conductoras, ¿ok?, de las fibras musculares con el aparato contráctil propiamente dicho, porque recuerde usted que era una célula y que una célula tenía membrana y que aquí en medio quedaron los filamentos de actina y de miosina y que además está el recubrimiento de tejido conectivo. Entonces, alguien tiene que asociar a el tejido conectivo y las membranas con estos filamentos contráctiles y esa proteína se llama la distrofina, ¿ok? Es decir, es una proteína de anclaje con la membrana plasmática que se llama el sarcolema, ¿ok? Con los filamentos de actina y de miosina. Entonces, se contraen los filamentos de actina y de miosina, se contrae también la membrana. En algunas alteraciones genéticas de la distrofina, es decir, cuando la distrofina es anómala o no funciona de manera correcta o tiene alguna mutación, ¿ok? Esto origina una patología de índole genética que se llama la distrofia muscular, ¿ok? En la distrofia muscular, perdón, lo que ocurre es una mala construcción de esta proteína que se llama la distrofina y esto finalmente hace que no haya una contracción bien sincronizada, de tal manera que el aparato contráctil no se contrae al mismo tiempo que se contraen sus membranas cuando llega la orden del sistema nervioso, que yo creo que eso vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? De tal manera que va habiendo una pérdida del tejido muscular por falta de la sincronía de esta contracción y entonces finalmente en la distrofia muscular empieza a haber, porque esta distrofina es común a las fibras del corazón, entonces empieza a haber alteraciones tipo cardiopatías, falla cardíaca, alteraciones respiratorias por debilitamiento del diafragma, falla respiratoria y pérdida de la masa muscular, fibrosis, ¿por qué fibrosis? Porque una vez que el músculo deja de contraerse, ¿ok? Estos músculos o fibras que no se contraen favorecen el desarrollo de los fibroblastos y entonces es un músculo que en lugar de tener fibras que se pueden contraer, es sustituido por fibras que no se pueden contraer, o sea, fibras de colágeno, ¿ok? Que eso es lo que pasa cuando un músculo, cualquier músculo, ¿no?, deja de contraerse de manera voluntaria por mucho tiempo. De hecho, la gente que está en silla de ruedas o que queda paralizada, al final tiene pérdida muscular, ¿ok? Y atrofia muscular, pues prácticamente permanente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cree que puede regresar rápido a la anterior diapositiva? ¿Esta?
Gracias, maestra. Listo, ok. Entonces, este trastorno, como su origen es genético, una mutación o, o un error en el gen de la distrofina, es común a otros tipos de animales, por ejemplo, algunas razas de perros. Este que usted ve aquí, ¿ok? Es un golden. Usted va a decir, pero si parece un perro de la calle, todo desnutrido y maltrecho, ¿ok? No, es un golden que nació con el gen de la distrofina mutado y entonces lo descubrieron cuando estaba todavía en desarrollo y eso hace que aunque el animal se alimente, como no puede tener o va perdiendo poco a poco la capacidad de contracción voluntaria, pues va perdiendo, ¿no? Tejido o masa muscular, lo cual induce, ¿no?, una pérdida de peso y finalmente induce la muerte cuando afecte también a las fibras musculares lisas o a la musculatura lisa que se encuentra en el tracto digestivo y respiratorio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta distrofina mutada se estudia en algunos modelos, por ejemplo, como la rata, como el pesebre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ahora, muy importante, ¿de dónde viene, ok, la orden de contracción? Pues viene del sistema nervioso central. A ver, si quieren eso, lo terminamos de ver la próxima clase porque es un poquito largo el tema, ok. Aquí, en esta imagen, nosotros podemos ver la cara, el lado izquierdo, de tu cerebro, es decir, de este lado, ¿ok? Y entonces tenemos acá una banda que se llama la corteza motora primaria, que platica con la corteza somatosensorial, pero particularmente en la corteza motora primaria, que es toda esta banda, se encuentra una población de neuronas, motoneuronas primarias, que son neuronas piramidales. ¿Se acuerdan de estas que vimos en la práctica? Pues estas son neuronas en forma de pirámide y ellas reciben, ¿ok?, información del lóbulo frontal y prefrontal, el que va hacia abajo, ¿ok?, para la activación del movimiento voluntario. Es decir, cuando tú quieres mover, apretar una tecla o quieres, no sé, amarrarte las agujetas, el grupo de neuronas que planean la acción, ¿ok?, le dicen a las motoneurona primaria, que manden la señal hacia la médula espinal para que llegue a la neurona motora que está en contacto con el músculo, ¿ok? Y entonces el músculo se contraiga de manera voluntaria siguiendo la orden de las neuronas motoras de la corteza motora primaria. Entonces, rápidamente, ¿ok? Vean, esta es la vía. Si quieren esto lo retomamos la próxima clase, ¿ok? Vean, acá, bien, está la neurona, la neurona de primer orden, que porque es la que empieza o inicia el movimiento. Aquí es más o menos donde empieza, ¿ok? Y entonces esta neurona desciende su axón hasta el segmento de médula espinal que tenga a la neurona motora o motoneurona que pueda inducir la contracción muscular de ese músculo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si quieren, esto lo retomamos la próxima clase. Listo. Entonces, ¿dudas, preguntas, comentarios? Sí, definitivamente, porque los músculos de la cara
reciben inervación de el nervio facial, ¿ok? Y también del trigémino. Entonces, esos nervios terminan, sus terminales del axón terminan acá, ¿ok? En la cara. Y entonces, muchas veces por estrés, lo que se induce es que haya una falta de comunicación transitoria o permanente, ¿ok? Entre la neurona que controla esos músculos y el músculo mismo, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que hay parálisis y eso quiere decir que la neurona es incapaz de liberar, ¿no? Al neurotransmisor. Si quieren eso, un poquito, vemos la próxima clase porque ahorita no me va a alcanzar el tiempo de explicarlo todo porque es un tema un poquito largo, ¿ok? Y de hecho se llama la parálisis de Bell, ¿ok? Puede ocurrir por un traumatismo que lesione las ramas del trigémino aquí en la cara, ¿no? Por eso los golpes en la cara son tan delicados, ¿ok? O podría ser por estrés, cuando se induzca la falta de comunicación. O sea, ahí está la neurona, pero la neurona no dispara. De hecho, algunas técnicas, entre comillas, de embellecimiento o de control de las arrugas, ¿ok? Como el Botox. El Botox quiere decir toxina del botulismo, ¿ok? Es un parásito, el, el, el que ocasiona botulismo, se llama, ya se me olvidó el nombre, ok, si quieren ya la siguiente clase me acuerdo de ello, ok, entonces genera una toxina y la toxina induce que la neurona no pueda disparar acetilcolina y entonces eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, y sin la acetilcolina la neurona no puede transmitir el impulso eléctrico a un músculo y entonces el músculo no se puede contraer y entonces no te aparecen las líneas de expresión de aquí, las líneas de expresión de aquí, las líneas de expresión de aquí, en ausencia de la contracción muscular. Pero se corre el riesgo de que ocurra parálisis, por eso lo inyectan en las raícesitas de las terminales nerviosas, ¿okay? E inducen parálisis facial, o sea, no inducen regeneración del colágeno, ni inducen, no sé, rellenado de las arrugas, no, esas cosas no existen, ¿ok? Te dicen que se te van a quitar las arrugas, pero la realidad es que las arrugas se forman cuando hay pérdida de las células de la piel por envejecimiento, e igual que ocurre cuando se pierden las fibras, por ejemplo, de colágeno o áreas grandes de piel, pues se forma una arruga. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Creo que no me hice. Bueno, entonces si quieren, en la siguiente clase vemos cómo se ejerce el control voluntario sobre la musculatura y cómo es que se adquiere, ¿no? Durante el periodo de desarrollo. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tú quieres enseñarle, ¿no? a alguien a cómo moverse, tienes que hacer muchos ensayos hasta que la neurona puede ejercer el control. O sea, nadie aprende a manejar en una sesión, aunque manejar no es complicado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. No, maestra. Listo. Entonces, el siguiente viernes nos veríamos ahí en el campo, ¿cierto? Sí. Muy bien. Todavía no la práctica. Yo creo que hasta el siguiente martes. Y avanzamos un poquito con cardíaco, ¿ok? Listo. Pues que tengan linda semana. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, maestra. Nos vemos. Bye. Nos vemos, Hasta luego.